A continuación, Ecuador, destino turístico. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Ecuador, destino turístico. Redescubriendo el sector turístico y las maravillas que nuestra tierra nos puede brindar. Ecuador, destino turístico. Con el respaldo de Captur, Cámara Provincial de Turismo de Pichincha. Bienvenidos, queridos amigos, a esta mesa donde discutimos de turismo. Ahora tenemos el gusto de tener aquí a un querido amigo, Giuseppe Marzano, con quien nos conocimos cuando trabajamos ambos en el Ministerio de Turismo. Y tú tenías esta función tan noble de asesorar a la señora ministra sobre qué podíamos hacer para mejorar nuestra competitividad en el Ecuador. Gracias, Alfonso, y gracias a todos. Cuéntanos, Giuseppe, la competitividad, ¿cómo la definimos y cómo la aplicamos acá en el Ecuador? Es un problema grave. Primero, dar un significado a las cosas para saber de qué estamos hablando, porque estamos acostumbrados a tener una serie de términos a los que estamos acostumbrados a oír y oír cada día, pero no sabemos realmente qué significan. La competitividad tiene muchísimas variables. Si queremos definir competitividad en pocas palabras, y en el sector turístico deberíamos decir qué hace que los turistas decidan venir a Ecuador en vez que ir a otro lado. La competitividad, como decía, es un tema multivariables y el World Economic Forum define la competitividad sobre la base de 14 dimensiones. Algunas de estas dimensiones son el hecho que Ecuador tenga políticas y regulaciones que permitan a la inversión turística llegar a Ecuador más fácilmente que, por ejemplo, a Colombia y Perú. La sostenibilidad ambiental, tema importantísimo, especialmente en estos días en que en Ecuador hay un debate muy intenso acerca de la explotación del Yasuní Tete. Seguridad. Nosotros sabemos que los turistas no solo son atraídos de lugares bonitos, y creo que nuestro Ecuador en términos de belleza es estupendo, sino necesitan sentirse seguros en ese lugar. Salud e higiene. Cuando vamos a comer tenemos que tener una altísima probabilidad no solo de comer bien, sino de no enfermarnos. ¿Qué tipo de prioridad da el gobierno nacional al turismo? Yo considero que en Ecuador esa prioridad es muy alta y esa prioridad se ve en el hecho que el nuevo ministro de Turismo es una persona que ha ocupado un cargo importantísimo en la administración anterior. El hecho que Vinicio Alvarado haya pasado de ser secretario de Administración Pública a ministro de Turismo es un clarísimo señal del compromiso del gobierno nacional acerca de impulsar la competitividad del turismo. Infraestructura de aeropuertos en nuestro caso. Nuevo aeropuerto de Quito. Ecuador está muy bien en esos temas. El nuevo aeropuerto de Quito es uno de los poquísimos aeropuertos que se han abierto en el mundo en este año. Mucha polémica, el aeropuerto está lejos, difícil llegar, etc. Recuerdo en un viaje que hice a Malasia, el aeropuerto de Kuala Lumpur está, si no me equivoco, a 70 kilómetros del centro de la ciudad. ¿Podemos mejorar las vías de acceso? Sí, las podemos mejorar, pero tenemos un aeropuerto nuevo y tenemos un aeropuerto que permite que aviones de mayor tamaño lleguen a Quito. Por lo tanto, en ese tema, accesibilidad a través de aeropuertos, estamos muy bien.
Transporte terrestre. Las carreteras de Ecuador han mejorado, los lugares que antes nos parecían muy remotos, a lo largo de estos años se han acercado porque nuestra capacidad de llegar a ellos es mucho mayor. Infraestructura turísticas, hoteles, presencia de compañías de rentacar o de alquiler de vehículos. Tenemos muy buenos hoteles, pero tenemos pocos buenos hoteles. Los buenos hoteles son pocos. La oferta intermedia debería, a mi manera de ver, mejorar y tenemos muchísima oferta para mochilero. Cuando hablamos de hoteles, Alfonso, hablamos de un tema crítico porque tener buenos hoteles significa capacidad de atraer personas que pueden pagar bien, entonces que pueden dejar más de ese monto entre 750 y 800 dólares, que es el monto promedio que un turista deja en su estadía en Ecuador. Claramente no tenemos que olvidarnos de los mochileros, no tenemos que olvidarnos de la belleza del turismo comunitario y del tipo de alojamiento que nos ofrecen los proyectos de turismo comunitario. Claro, no olvidando que el turismo que gasta más, el que llega a los hoteles 5 estrellas, es el que más deja en el país, y ese turismo es capaz de jalar a los otros estratos, a los mochileros, al turismo de convenciones y negocios, porque se vuelve un destino de moda prácticamente. Pero si es que se convierte en un destino de mochileros, simplemente tiende a alejar los otros estratos. Ahora, yo creo que en ningún país se puede definir país para mochileros, país para clase media, país para ricos. Un destino turístico encuentra su mejor ventaja cuando logra atender diferentes segmentos en sus diferentes necesidades. Entonces, tengamos una buena infraestructura para mochileros, pero tengamos, y ahora sí los tenemos, hoteles espléndidos y lodge por Mindo, maravillosos. Hay algunos emprendimientos turísticos en Ecuador, en la zona de Mindo, que llegan a estar dentro de los 10 lodge mejores de América Latina. Son muy caros. Sí, pero la experiencia que el turista hace allá es una experiencia de primer nivel. Y eso agrega a la competitividad de Ecuador tanto cuanto el proyecto de ecoturismo que tenemos en el Amazonas. Otros pilares de competitividad. Una buena infraestructura de tecnología de la información. El hecho que tenemos disponibilidad de Internet, disponibilidad de banda ancha, ayuda a nuestra competitividad. El tema no es que los turistas manden email, el tema es que nuestros sistemas de reservaciones de hoteles, aviones, etcétera, estén interconectados con el mundo. Y en eso todavía estamos en pañales en lo que respecta a hoteles. Sí y no. Veamos una cosa, miremos TripAdvisor. TripAdvisor, perfecto. TripAdvisor es un social network que habla de hoteles. Hay un hotel en el centro histórico de Quito que tiene solo comentarios positivos en TripAdvisor. Y eso tiene que ser un orgullo no solo para quien es dueño, quien gerencia ese hotel, sino tiene que ser un orgullo para los ecuatorianos en general, porque es uno de los pocos hoteles en el mundo que gracias a una estrategia de marketing muy interesante ha logrado tener solo comentarios positivos. Felicitaciones al hotel y al destino, porque habla bien del destino. Volvamos sobre unos puntos anteriores, como por ejemplo la seguridad. La seguridad hace que el turista sea muchas veces recomendado por el personal del hotel
por la misma policía que no saque dinero, sino lo mínimo, ¿no? Y eso hace que el gasto promedio de ese turista aquí sea también lo mínimo, cuando nosotros tenemos que propender a que haya una seguridad turística que asegure bienestar, no solamente al que nos visita, sino al ecuatoriano, ¿no? Y que gaste tanto como sea posible y que prolongue su estadía en el Ecuador tanto como sea posible. Lo que dices es absolutamente correcto. Yo considero que el problema de la seguridad turística es inexistente. Eso no significa que no me preocupo de la seguridad de los turistas. Mi mayor preocupación es la seguridad de Quito. Primero para los ciudadanos de Quito. Y como externalidad positiva de brindar seguridad a nuestros conciudadanos, vemos que hay seguridad para los turistas. Exactamente. No tenemos que tener una policía turística que sea diferente de la Policía Nacional. Tenemos que tener una Policía Nacional que nos garantiza nuestro cuerpo, garantiza nuestra capacidad de caminar por las calles. Que yo sea italiano, que tú seas ecuatoriano, que sea un gringo que esté paseando por el Amazonas, esto es completamente indiferente. Ese tipo de seguridad es la que necesitamos mejorar de alguna manera en nuestras calles para que nosotros que vivimos en Quito, nosotros quiteños, volvamos a ser dueños de los espacios públicos. Y eso está mejorando. Exacto. Porque la comunidad tiene que reapropiarse de los espacios públicos. Correcto. No puede ser que la gente que está tomando en la calle siga tomando en la calle y la comunidad se repliega, ¿no? Que la gente dice, no hay que caminar por aquí porque hay muchos borrachos o hay asaltantes. La comunidad tiene que tomar esos espacios, pero de mano de la autoridad que tiene que fomentar la seguridad para todos, ¿no es cierto? Es por eso que a mí me cuesta muchísimo dividir los espacios públicos entre espacios para turistas y espacios para ciudadanos. No, turistas y ciudadanos viven en común en ciertos espacios. Si nosotros dividimos el espacio público entre esto es para el turista y esto es para el quiteño, nosotros ¿qué estamos haciendo? Estamos creando un cierto conflicto entre ciudadanos que ven segunda clase. Correcto, que ven que los turistas tienen cosas que no tienen ellos, etc. Mezclamos. Vivamos junto a los turistas, seamos nosotros quiteños parte de la experiencia positiva de los quiteños en Quito, o de los turistas en Quito, de los quiteños en Quito y de los turistas en Ecuador. Exacto, porque de eso también se trata turismo. Turismo se trata de que conozcan nuestra cultura, nuestra realidad de vida, ¿no? Y nosotros hagamos un intercambio de experiencias con quienes nos visitan. Entonces, si es que tenemos una especie de corredores o de guetos, yo qué sé, donde hay seguridad, pero fuera de ellos no hay, entonces la imagen que puede tener un turista del Ecuador es bastante distorsionada de lo real. Eso es lo que yo llamo el turismo del zoológico, donde hay turistas que visitan un destino y que miran desde lejos los habitantes del destino. Los miran casi que fuéramos al zoológico de Guayabamba, detrás de una jaula. Ese tipo de turismo es un turismo absolutamente negativo. El turismo es positivo para los habitantes del destino y para los mismos turistas cuando, como tú decías, hay un constante intercambio de experiencia. Si simplemente nos miran de un bus, no aprenden de nosotros no aprendemos de ellos, y no hay ese intercambio positivo de relaciones que el ministro Elders, el ministro anterior, había conceptualizado con el tema del turismo consciente. Exacto. Entonces, vamos a los puntos que nos hacen más competitivos, y hemos tocado algunos de ellos. Si es que vemos el balance nuestro en Latinoamérica, estamos un poquito rezagados. Estamos en posición 15, si no me equivoco. Yo creo que estamos en posición 14 o 15 en América Latina, es correcto. Ya.
Estamos rezagados, pero tenemos una altísima posibilidad de mejorar. ¿Cuáles son para mí los puntos donde tenemos que trabajar con mucha fuerza? Perfecto. Lo que mencionamos antes, demos más seguridad al ciudadano ecuatoriano y eso se va a reflejar en más seguridad para el turista. Luego un tema que me preocupa especialmente, tal vez porque vengo del mundo académico, es la educación en turismo. En este momento en Ecuador hay alrededor de unos 40 programas académicos en turismo. Yo creo que las universidades hacen muy bien su tarea en dos temas relacionados al turismo. Hay muchos programas que se preocupan de la educación de guías turísticas. Creo que las guías turísticas que tenemos en Ecuador son de altísimo nivel y esto lo comprobamos cuando vamos a Galápagos o cuando vamos al Oriente. Otros programas que contribuyen de forma muy positiva a la competitividad de la industria turística ecuatoriana son los programas de gastronomía. La universidad donde trabajo, la Universidad de las Américas, tiene un programa excepcional en gastronomía. ¿Qué nos hace falta? Nos hacen falta programas no académicos, donde tenemos grandes posibilidades de mejora. Por ejemplo, entrenamiento de meseros, entrenamiento de personas que dan servicios a las habitaciones. El mesero es la interfaz que tiene cualquier turista con nuestra comida. Cuando llegamos a un restaurante, cuando un turista llega a un restaurante, normalmente no habla con el dueño del restaurante, no habla con el chef. Un mesero bien entrenado es quien da la capacidad de crear emociones y sensaciones positivas frente a un caldo de papa, frente a un locro, frente a algo tan extraño como un cuy. Si el mesero no está entrenado y si la tarea del mesero es simplemente la de llevar platos o bebidas, nosotros estamos perdiendo una oportunidad única de presentar nuestra comida. A veces nosotros no logramos conceptualizar la importancia de personas que consideramos hacen simplemente una tarea de llevaplatos. Mentira. El mesero es el primer embajador de lo rico que es nuestra comida. Del vendedor realmente. Correcto. A ese nivel nosotros tenemos inmensas oportunidades de mejorar. Y la tarea no es una tarea de una universidad. La tarea es de un nivel más profesionalizante antes de la universidad que puede dar al mesero, por ejemplo, no solo la capacidad técnica de llevar platos, sino el conocimiento atento del menú y de la gastronomía ecuatoriana, el conocimiento de idiomas extranjeros, no de forma fluida, sino de la manera suficiente para poder tener un mínimo de comunicación con el turista que tenemos a la mesa. Y no olvidemos el turista nacional, no olvidemos el quiteño que yendo a Guayaquil, por primera vez se encuentra con un maravilloso caldo de mangueras y tal vez se asusta frente a él. Ahí el mesero tiene que tener la capacidad de vender ese plato que una vez probado nos abre la mente, el estómago y el corazón a una experiencia gastronómica única. Recuerdo una conversación que tuve con una embajadora de Estados Unidos en que me contaba que jamás había probado una taza de café en su vida y que fue en Manhattan caminando cuando alguien se acercó y le ofreció de una manera muy gentil una taza de café. Probó y le gustó y desde entonces se volvió una consumidora asidua del café colombiano. Lo mismo puede pasar con la gente que nos visita, ¿no?
porque el turismo tiene ese don de llenar de emociones, de colores, de sabores, de experiencias de vida a quien nos visita, el turista. Y después él va a consumir bananos ecuatorianos, rosas ecuatorianas, café ecuatoriano, es decir, que jalaría al resto de actividades productivas, ¿no? Nosotros creo que la estadía promedio de un turista en Ecuador en este momento es todavía de alrededor de 9 días. Son 9 días en que nosotros ecuatorianos tenemos la oportunidad, y uso una palabra fuerte, de infectar a los turistas del virus de la cultura y de la belleza del Ecuador. Esos 9 días son una ventana de oportunidad. ¿Qué tiene que conocer el turista en esos días? Uno tiene que conocer que nosotros somos gente buena y agradable. Tiene que conocer que nuestros paisajes y los más de 80 volcanes que tenemos en el país son únicos al mundo. Tiene que conocer que nuestro cacao fino y de aroma es el mejor cacao del mundo. Tiene que conocer nuestra melcocha, tiene que conocer nuestra panela, tiene que conocer las inmensas variedades de papas que tenemos, tiene que conocer nuestros mariscos. ¿Qué queremos que ocurra en esos 9 días? Queremos que ocurra una transformación del turista. Antes tenía ideas e imágenes lejanas de Ecuador. En esos 9 días el turista tiene que convivir con nosotros y nuestra cultura con el fin de transformarse embajador de nuestra belleza alrededor del mundo. El turismo se vende con imágenes, pero el turismo se vende también con el boca a boca que hacen los turistas satisfechos que llegaron a nuestro país y hablan bien de nosotros cuando regresan a casa. Ese es un caso, por ejemplo, recuerdo en este momento el director de una película, Proof of Life, ¿no?, que se filmó aquí en Ecuador, y este director vino a Ecuador como un participante de estos programas del Cuerpo de Paz. Y era un mochilero más, pero después se quedó con la semilla del Ecuador y volvió a hacer una película. Y eso nos puso de una u otra manera también en la pantalla y en el conocimiento de la gente. ¿Cuánta gente no habrá que visita nuestro país y se enamora de él y vuelve con más amigos y vuelve con inversión extranjera, ¿no? Y eso es lo que tenemos que fomentar también, hacer un marco regulatorio menos pesado, más ágil, para poder competir, porque ahora no estamos compitiendo entre Quito y Guayaquil, no estamos compitiendo contra Colombia y Costa Rica y Perú, estamos compitiendo con el mundo entero como un punto donde se pueda desarrollar actividades turísticas e invertir en las mismas. Desde ese punto de vista, los inversionistas extranjeros, no los nacionales, cuando miran a dónde poner la plata, si les interesa hacer una inversión en turismo, en realidad miran alrededor del mundo. Ellos buscan dónde poder tener mayor rentabilidad. Claro está que buscan lugares bonitos, si quieren hacer emprendimiento en turismo, y en eso ganamos. Buscan lugares de fácil accesibilidad, y Ecuador es el número 2 en el mundo con respecto a la fácil accesibilidad. Ecuador no requiere visa casi de ningún país. Entonces, desde ese punto de vista, nuestras fronteras son bien accesibles. Y tener fronteras bien accesibles también se relaciona a un ánimo de paz. Definitivamente. Abrirse significa cordialidad y finalmente significa demostrar que somos un país de paz. El índice de competitividad propuesto por el World Economic Forum nos dice que tenemos que mejorar en ciertas cosas. Debería, según el World Economic Forum, ser más ágil constituir una compañía
en Ecuador. Debería, por ejemplo, ser menos caro constituir una compañía en Ecuador. Pero considero que estas son cosas en las que se está trabajando y creo que podemos tener a corto plazo un futuro brillante para nuestra industria. Perfecto. Esta ha sido una primera y muy grata aproximación a Giuseppe Marzano, querido amigo, decano de posgrados de la Universidad de las Américas, de la UTLA. Muchísimas gracias. A quien agradecemos infinitamente el haber estado con nosotros y habernos dado este cúmulo de conocimientos generados por mucho tiempo desde que estudió en Queensland y en otras partes del mundo, conocedor de los 5 continentes y de más de 90 países. Para nosotros es un gusto tenerte aquí. Gracias, Alfonso, muy amable, gracias a todos. Hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.